¿Ok? Primero que nada, algo que ya todos sabemos. La obligación de pagar impuestos. Esta está contenida en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Es decir, que es mandato constitucional, por lo tanto, no hay dispensa. ¿Sí? Hay que pagarlas. Algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, las exenciones y demás, pero la propia Constitución prohíbe las exenciones de impuestos. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo es entonces que hay impuestos que tienen algunos conceptos exentos? Efectivamente, de forma práctica, sí hay conceptos exentos. Sin embargo, si nos remitimos a la Constitución, no está permitida la exención de impuestos. Entonces la pregunta interesante aquí sería, ¿cómo es entonces que de alguna forma hay exenciones de impuestos? ¿Qué me lo permite? Porque si me dices que no es posible, ¿cómo es posible entonces? Digo, si no está permitido, ¿cómo es posible que haya exenciones de impuestos? Dice aquí el artículo 28 de la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Es fácil de entender. Prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. ¿Ok? Pues bien, aunque aquí nos dice que está prohibido, habla de las leyes, ¿no? Entonces las leyes determinan qué conceptos son los que están causando impuestos. Y si ustedes se remiten a la ley del impuesto al valor agregado, a la ley del IEPS, en su momento a la ley del IETU, no menciona exenciones. Ahorita vamos a ver qué pasa con el ISR, pero en el IVA y en el IEPS, y en su momento el IETU, lo que decía era, no se pagará el impuesto por los siguientes conceptos. Es decir, no habla de exenciones. Dice, no se pagará el impuesto. Nada más por tomar un ejemplo que no es el principal y nada más para que lo comentemos. El artículo 9 dice, voy a leer solo el primer párrafo. Artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Dice, no se pagará el impuesto en la enajenación. Busco el de servicios. Vamos a ver cómo lo menciona. El 15. Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Ahora vamos a buscar arrendamiento. Es el 20 y dice, no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. Entonces, no menciona exención, solamente dice, no se paga el impuesto, que a la larga es lo mismo, sí, pero hay que buscarle la manera en que esto pueda encuadrar para no tener problemas. El que puede tener problemas es la ley del impuesto sobre la renta, porque ahí sí señala expresamente exención de impuestos. Si habla de exención, ahí sí lo menciona. Ahorita no es necesario señalarlo, es en el 93. Ahí van a encontrar algunos fracciones, de la ley que habla de exenciones de impuestos. Por lo tanto, es posible. Pero es un error en esa ley, no pasa nada porque nadie se va a amparar, ni te van a demandar, no pasa nada. Así se queda, ya está aceptada y nada más es el detalle, comentarlo, ¿no? Cómo se maneja esta mención de exenciones de impuestos, porque la Constitución me dice primero, artículo 31, fracción cuarta, que tengo la obligación de pagar impuestos. Vamos a buscarlo textualmente. Y dice, son obligaciones de los mexicanos, es el artículo 34 y me brinco hasta el cuarto, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados,
de la Ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bueno, aquí ya está la única actualización, que es la mención de, en lugar de Distrito Federal, ahora habla de la Ciudad de México. Pero al final de cuentas hay la obligación de contribuir, o sea, pagar impuestos. Habíamos leído hace unos instantes lo que decía el 28 acerca del impedimento de exentar impuestos, y después nos vamos a una de las leyes, que es la ley del IVA, y vimos algunos artículos que habla de la aplicación para la exención, pero con otras palabras. Nada más no dice se exenta, dice no se pagará el impuesto, que al final de cuentas pues es lo mismo, ¿no? O que lo importante de aquí es entender cómo la autoridad le da la vuelta a sus propias leyes. Pero bueno, aquí lo tenemos. Hay algún detalle aquí. Si yo no cumplo, si no pago mis impuestos, además de que me van a exigir pagarlos vía ya un requerimiento, ya no es primero ya estuvo la orden desde antes de causarlo. Porque me dices, en el momento en que te ubiques en esta situación, tienes que pagarlo. Ok, pagas el impuesto. Pero si no lo pagas, incurres en una infracción y te voy a cobrar el propio adeudo que me debes, más accesorios de esas contribuciones. O sea que no solamente te voy a pagar, fisco, el impuesto, también el financiamiento y la sanción. ¿Qué pasa con este financiamiento? Pues, y bueno, la sanción, los recargos. Pero adicionalmente a esto hay otra cosa, que me hago acreedor a una multa. Sí, o sea, también, primero, no me pagaste, pues te exijo que me lo pagues. Te cobro gastos de ejecución. Te cobro al valor actual. Además, para sancionarte, me tienes que pagar recargos por financiarte del dinero que me pertenece a mí, porque tienes la obligación de pagarme, ¿sí? Y luego viene esto: si además de todo no me haces caso, ya te requerí y no me lo pagas, haces caso omiso, pues ahora te vuelvo a sancionar, pero esta vez con una multa. Y en esa multa tú te vas a hacer cargo también de pagármelo. Y si además no me lo pagas, te lo vuelvo a exigir y me lo pagas igual que el principal, igual que el impuesto actualizado. Pero bueno, eso ya sería meterle un poco más de rollo. Pero mientras, vámonos a la obligación principal, el pago del impuesto. Nada más menciono un poco acerca del pago cuando hay requerimiento de la autoridad. En el caso del pago con requerimiento, ahí sí procede la multa. Pero si por alguna razón me llega un citatorio, porque acuérdense que el procedimiento es que te llega un citatorio en el cual te dicen que al otro día te presentes o estés presente para que llegue el notificador y te entregue la notificación y la multa. El requerimiento va a estar ahí, todo va a tener incluido lo que te están pidiendo y hasta la sanción. Pero si en el momento que tú recibes el citatorio sabes cuál es tu problema, en qué estás incumpliendo, inmediatamente lo puedes corregir, presentas tu declaración, pagas, se convierte en espontáneo. Lo único que puedes librar es las multas. No así el financiamiento, o sea, a final de cuentas, recargos los tienes que pagar, el impuesto lo tienes que pagar, la actualización lo tienes que pagar, eso no hay dispensa. Lo único que puedes librar es la multa, por espontaneidad. Pagas antes de que la autoridad te lo requiera. Ok, bueno, nada más comento esto. En el momento que te llega el citatorio, pagas porque acuérdense que las notificaciones surten efectos al día siguiente. Entonces te citan, pero todavía no te notifican. La notificación te llega al otro día, pero para entonces a lo mejor tú ya pagaste. Si lo hiciste así, aún se considera espontáneo, ¿sí? Nada más para poner en contexto esto de las multas, que no es el tema, pero bueno, ya en su momento platicaremos un poco acerca de este tema de las sanciones, multas y demás, ¿ok?
Ahora sí, hay un elemento importante que es el primero que existe, la actualización. La actualización es el valor necesario para que el adeudo original, o sea, el impuesto que no pagué, sea equivalente al mismo valor a la fecha de pago. Bueno, no el mismo, más bien el equivalente, pero a precio actual. Aquí tomar en cuenta algo. Si yo, fisco, utilizo los recursos para el gasto público, si por alguna razón no me pagas el impuesto, me tienes que subsidiar por cuenta tuya lo que yo dejo de percibir. Y aquí yo manejo un ejemplo muy interesante, algo que incluso impacta mucho en los índices inflacionarios. Los precios. ¿Qué es la inflación? La variación de precios, ¿no? Así en términos muy generales. Si yo tengo, por ejemplo, y se los voy a poner también en el material de esta plática, vamos a suponer que tengo causado un ISR de enero del 2010 y debo 20,000 pesos. Debí pagar 20,000 pesos de la declaración de pago provisional de enero del 2010. Si quisiera hacer una comparación, en enero del 2010, la tortilla, por ejemplo, el precio de la tortilla en aquel entonces estaba a 10.3, cerrado a 10, cerrado a 10.50 o a 11 en algunos lugares, ¿no? Dependiendo, pero el promedio era de 10.3, precio controlado. Eso nos hace que los 20,000 entre el precio de 10.3 nos dé 1,941.7 kilogramos de tortilla. Imagínense que esto fuera destinado a labores de Sedesol para solidaridad social, los comedores comunitarios, por ejemplo, comidas en los hospitales. Entonces, el dinero que tú me debías o que me debiste haber pagado, con eso pude haber comprado 1,941.7 kilogramos de tortilla. Pero resulta que no me lo pagas. Y no me lo hubieras pagado si no es que te requiero. Y ya habían pasado 5 años. Enero del 2015. Estamos en ese inter de la prescripción. Ok, llega enero del 2015. Y resulta que ahora el valor de la tortilla en esa fecha se incrementa a 14.50. Entonces, para comprar los mismos 1,941.7 kilogramos de tortilla y el precio en ese entonces cambia a 14.50, ahora el precio sería de 28,155.34. Entonces, hoy, o más bien en enero del 2015, en esos límites de la prescripción, te obligo a que me lo pagues, te demuestro que me lo debes, tú no puedes comprobarlo bajo las medidas que tienes a tu favor. Ni modo, me lo pagas. Pero ahora me vas a pagar el equivalente. Me debías en enero del 2010 20,000 pesos. El equivalente en enero del 2015 es 28,155.34. Esa diferencia, la variación, es entonces la actualización. Es decir, el valor castigado de 28,155 eran los 20,000 que en su momento me debiste haber pagado. Esa diferencia, los 8,155, es lo que se tiene que desembolsar para comprar los mismos 1,941.7 kilogramos de tortilla. Así que tú, que incurriste en la omisión, en la evasión, me tienes que pagar esa diferencia para que yo pueda seguir subsidiando, suministrando esos bienes a esos lugares de desarrollo social. Bueno, aquí hay un detalle, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un ejemplo con precios fijos, cerrados, y obviamente hay que tomar en cuenta que esta variación de precios y este producto son los que al final nos ayudan a tener una medición de cómo se incrementa, cómo varía
la inflación, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, o bueno, entendemos por las lecturas que nos envía el INEGI, cómo se determina el índice nacional de precios al consumidor. No lo hacemos, pero nos dicen que hay que hacer un procedimiento tomando en cuenta una canasta básica y los productos que la integran, y hacer una medición de cómo va incrementándose el valor, y en esa proporción ponderada en que se incrementa ese valor en términos porcentuales es lo que forman lo que ya en índices económicos se conoce como Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ok, entonces esta parte yo creo que es fácil de entender. Esta es la razón del por qué, primero que nada, tengo que pagar actualización. Yo no puedo decirle al fisco, es que yo lo que te voy a pagar ahorita, enero 2015, son los mismos 20,000 pesos que no te pagué. Yo no te tengo por qué pagar más, ¿por qué te voy a financiar? Pues resulta que precisamente porque tiene que pagar lo mismo que dejó de pagar en su momento, porque yo no le di el dinero que correspondía. Ok, bueno, esa es en términos generales la explicación de por qué debo de actualizar esas contribuciones. Ahora, ¿en qué casos? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, primero, cuando no se paguen las contribuciones, el artículo 17A del código, el que me dice cuando no se paguen las contribuciones y entre otras cosas, se deberán pagar actualizaciones, ¿ok? Que es al final de cuentas lo mismo, pagar en términos monetarios constantes, como si esto fuera el B10, por ejemplo, ¿no? Lo que en su momento valía, tenía un precio, lo voy a hacer equivalente a la fecha actual. Ok, entonces esa es la actualización por los impuestos que no pague, las contribuciones. Otro, cuando solicite y me autoricen el pago de contribuciones a plazos o diferido. ¿Sí? Entonces esto también lo señala el código en el 66A. Entonces, obviamente estoy solicitando una facilidad de pagos y ese financiamiento se lo tengo que pagar a la autoridad. Otro, y lo veo muy poco viable, no se me hace muy, no me convence mucho, y dice la colaboración con estados extranjeros en el cobro y recaudación de impuestos. Ok, bueno, para que los tratados que México tenga firmados con otros países de colaboración en el cobro de impuestos. Entonces ahí yo tengo permitido cobrarle actualización a los adeudos, pero bueno, esto no se me hace muy práctico, como que pues no es lo que yo quisiera como fisco, pero bueno, quizá es lo que quisieran, en darnos la facilidad de poder cobrarle a los extranjeros. Bueno, que también debo aplicar para actualización la cuantificación del daño o perjuicio en delitos fiscales. Es decir, si yo por alguna razón hice un quebranto al fisco, pues ese daño también lo tengo que resarcir, y si me tardo en pagarlo, lo que me tarde también a precios constantes, es decir, actualizado. Cuando yo reciba devoluciones de saldos a favor, obviamente sin recargos, ¿no? Otro, si yo me beneficié indebidamente de algún beneficio fiscal, ese beneficio estará también sancionado con la actualización. Debo regresarlo, regreso ese beneficio, ese subsidio, y por lo tanto ese también estará actualizado. Sanción para aquel que se quiera beneficiar de subsidios indebidos, ¿eh? Entonces también tiene un costo. Dice aquí la explicación del 17A del Código Fiscal de la Federación, y es algo similar al que habíamos platicado con las tortillas, el precio de la tortilla. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Ok.
Entonces, pues aquí también está la explicación, ¿no? Por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Eso es en términos generales la inflación. Procedimiento. Inicio con esto. Se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar, o sea, las contribuciones en este caso. El factor dice que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo. O sea, el periodo es desde que debí pagarlo hasta que lo pague. Ese es mi periodo. Y dice dividir entre el índice del mes anterior al más antiguo de dicho periodo. O sea, tenemos un periodo que inicia cuando debí pagarlo y termina cuando lo pague. El mes más reciente es cuando lo pague. El mes más antiguo cuando debí pagarlo. Ojo, dice mes más antiguo. Y ese es cuando debí pagarlo. Si por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer la actualización de este enero del 2010, el índice que tomaría, fíjense, tiene un efecto curioso. ¿Cuándo debí pagarlo? En febrero 2017. Perdón, 2010. Enero 2010 es el adeudo, debí pagarlo hasta el 17 de febrero del 2010. Entonces, febrero del 2010 es mi mes más antiguo, no enero, porque enero todavía no termina, el plazo es hasta el día 17 de febrero. Entonces, desde ahí comienza mi omisión o la infracción a partir del día 18, pero sería febrero, no enero. Que se pague enero es otra cosa, a final de cuentas se paga, pero en febrero. Entonces, mes más antiguo, febrero 2010. Mes anterior al más antiguo y provoca que me regrese en el mismo mes adeudado, o sea, enero del 2017. ¿Ok? Entonces, en esos casos, tengo estos periodos. El mes más reciente, que es cuando ya lo pague, mes más antiguo cuando debí pagarlo. ¿Ok? Y también el código me señala algunos detalles que puede suceder. Dice, cuando el índice del mes anterior al más reciente del periodo no haya sido publicado, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Ejemplo, pues yo me retraso, ¿no? No sé, debí pagarlo el día 17 y lo pago hasta el día 18. Hasta el día 18, ¿ok? Entonces, mi mes más reciente, si, por ejemplo, supongamos que no hay facilidades y mi plazo termina para todo mundo 17 del mes de octubre para pagar septiembre. No lo pago, lo pagué hoy. Ya me brinqué. O sea, ya no cumplí en tiempo, por lo tanto, ya tengo que pagar, ya estoy obligado a pagar actualización y recargos. Pero hay un detalle. Entonces, si mi mes más reciente es octubre y el anterior al más reciente es septiembre y en estos momentos no se ha publicado el mes de septiembre, digo, ya lo tengo, ¿no? Pero vamos a suponer que todavía no está, pues entonces tomaría el mes anterior que esté publicado, pues en este caso sería agosto. Vamos a un caso real. Yo me voy a pagar, no en este día 18 ni 19, lo pago el primer día de noviembre. Entonces, mi mes más reciente sería noviembre. Mes anterior, octubre. Pero el índice de octubre aún no se publica el 1 de noviembre. Entonces, tengo que tomar el último publicado, que en este momento solo sería el de septiembre, y en ese momento también, o sea, el 1 de noviembre todavía no tengo octubre, el último conocido es septiembre, entonces tomo el mes de septiembre porque es el último publicado. Esto sucede cuando no tengo el índice a la mano, ¿ok? Entonces me voy con lo siguiente. Otra situación que pudiera suceder. Cuando el resultado de la operación, o sea, la división, sea menor a 1, el factor de actualización será de 1. ¿Por qué? ¿Y en qué momento sucede? Porque
generalmente pensamos que con la variación de precios va a haber un incremento, pero ¿qué sucedería si en lugar de incrementarse disminuyera? O sea, no hay inflación, a lo contrario, una deflación. Pues tengo que deflactar. Mis índices reales en la economía nacional bajarían, tendrían un valor de actualización menor. Y de hecho sí hay. Entonces, si ustedes checan el índice nacional de precios al consumidor, sí hay variaciones al menor. No quiero decir negativos, más bien al menor. Y esto sí puede suceder, no crean que no. Efectivamente, por ejemplo, ¿en qué mes hubo? ¿En qué mes estoy buscando si hay alguno con deflación? Abril y mayo del 2017. Fíjense, entre abril y mayo. Abril, con la base nueva del 2018, los índices serían abril 94.8389, mayo 94.7255, bajó de .8389, bajó a .7255. Entonces, para actualizar una cantidad, por ejemplo, de abril a mayo, yo debo un impuesto y me daría en un índice menor a 1 por la deflactación. Lo que yo no puedo hacer es deflactar el impuesto. Ahí sí ya no me lo permite la autoridad. Si debo 10,000, puede incrementarse o quedarse en 10,000, pero no puede bajar. ¿Qué sucedería si utilizo este factor de actualización? Entonces me dice la autoridad, previendo esto, si tu índice es menor a 1, tu índice aplicable sería 1. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería lo que tendríamos que aplicar. En el caso de que haya deflación, la autoridad no se le puede ir una de estas, ¿no? Dice aquí, eso también es importante, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de esta determinado en los pagos provisionales definitivos y del ejercicio no será deducible ni acreditable. Bueno, aquí dice que conservarán la misma naturaleza, pero no me permite acreditar. La no deducibilidad se la creo y se la entiendo porque la ley ya me dice que no es deducible el pago de impuestos federales. Bueno, específicamente ISR y el IVA, estos que me quiero referir a ellos. Entonces, la actualización, si esto dice que conserva la misma naturaleza, entonces la actualización tampoco es deducible. Aquí lo curioso es que dice que ni acreditable. Entonces, el IVA, si el IVA lo actualizó, pues tendría que ser acreditable también, ¿no? Pero en este caso, y nosotros tenemos una situación curiosa con el IVA, que yo no puedo aplicar el saldo a favor de IVA en acreditamiento. En compensación sí, pero en acreditamiento no. Si el mes de enero yo tuve 30,000 pesos de IVA a favor y los voy a aplicar o los quise aplicar en mi declaración que presenté el 17 de octubre, lo acredito prehistórico, no lo actualizo. Sobre las cantidades históricas para acreditamiento en el IVA no puedo actualizar, la autoridad no me lo permite. La verdad es que esto no se me hace lógico porque yo ya lo pagué. En su momento pagué un IVA, la autoridad le consta porque presenté una DIOT, hay un CFDI y todo, entonces me puede amarrar y sabe que le pagué, bueno, no a la autoridad, pagué un IVA a mis proveedores y después mis proveedores lo enteraron, por lo tanto Hacienda ya tiene ese dinero, el fisco ya se financió, pero yo no tengo ese dinero. Sí, está reconocido como saldo a favor, pero yo no lo tengo. ¿Quién lo tiene? Pues la autoridad, porque el proveedor le enteró lo que yo le pagué. Por lo tanto, en estricto sentido, si hay un financiamiento, hay un beneficio, por lo tanto, yo debería también aprovechar ese beneficio y poder actualizar este impuesto en acreditamiento. Pero ok, bueno, la autoridad lo que me va a decir es que yo no lo tengo, tú no me lo enteraste, me lo pagó otro, entonces yo me arreglo con otro, no contigo.
Ok, pero por algo es un saldo a favor. Tú ya lo tienes. Te lo di yo, te lo dio otro, pero lo tienes, es dinero que ya tienes en tus arcas. Yo no lo tengo en mi cuenta bancaria, por lo tanto el que está perdiendo dinero por el poder de adquisición soy yo, contribuyente. En estricta teoría, yo también debería tener ese beneficio. Ok, está bien, no pasa nada, no me meto en tantas broncas porque de por sí la autoridad es medio especial en el caso de las devoluciones. Lo que más debo de entender. La manera de aplicarlo al determinar las cantidades cerradas. Dice, para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se consideran inclusive las fracciones de peso. No obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata superior. Ok, bueno, lo que me dice la autoridad. Entonces, pues yo ya sé que tengo que actualizar las cantidades que le debía y ahora se las pago con su respectiva actualización. Aquí. Además de la actualización, ahora sí, hay una sanción que son los recargos. Dice, es el artículo 20 del código, las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considera el tipo de cambio que haya adquirido la moneda extranjera. Esto no me interesa. Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo. Los accesorios en el siguiente orden. Si me van a cargar, además del impuesto, los accesorios, primero tengo que pagar los gastos de ejecución, después los recargos y luego las multas y finalmente, ese es importante, la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código. Es el que me hace referencia a la sanción del 20%, por ejemplo, cuando yo hago un pago con un cheque sin fondos. Ok, entonces cuando yo pago con un cheque sin fondos, la ley, esto me dice el artículo 21 que debo de pagar una sanción del 20%. Ok, entonces eso también aplicaría al final bueno, es algo así como una prelación en el pago de estos gastos adicionales a la contribución. Artículo 21 del Código. Fíjense. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. O sea, la actualización es la equivalencia del impuesto a la fecha en que lo pague respecto de cuándo debía haberlo pagado, ¿sí? Y dice que conserva la misma naturaleza, pero aquí el 21 sí me dice que además, como indemnización le tengo que pagar recargos a la autoridad. Y dice aquí, dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo que se refiere a este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año. Fíjense, en cada año, hay que entender esta parte, en cada año, para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. Cuando me dice en cada año y para cada uno de los meses, es que hay una tasa fijada para todo el año
y en cada uno de los meses de ese año. Por ejemplo, si yo debo impuestos del 2017 y lo pago en 2018, a mediados del 2018, por ejemplo, y hay una tasa de recargos fijada para 2017. Entonces, los meses transcurridos del 2017 los pagaría con los recargos de 1.13 que corresponde a 2017. A partir de enero de este 2018 y hasta que lo pague, y en todo este año, se aplicará 1.47. Entonces, por este periodo de cuando debí pagarlo y cuando lo pago, por cada uno de los meses, sumo todas las tasas acumuladas y esta será al final mi tasa de recargos. Dice aquí, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima. En actualizaciones y recargos, hasta 10 milésimos. Pero aquí en recargos, hasta la centésima. Y fíjense, y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5. Y cuando la milésima sea menor a 5, se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. Por ejemplo, en la tasa de 1.13 del 2017, en la suma del 50% a la tasa fijada anualmente, me daba 1.125, por eso redondeada quedaba en 1.13. Ahora bien, dice 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. Esta es la que se fija en la Ley de Ingresos de la Federación. Voy a buscarlo, aquí en este caso, cuál fue a ser para el 2018, para tener aquí la cantidad exacta. Estoy buscándolo. Estoy aquí en la Ley de Ingresos. Aquí dice, es el artículo 8. Artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos, fracción 1, al 98% mensual sobre saldos insolutos. Ok. Esa es la que voy a tomar. 0.98. ¿Ok? Y dice que le voy a adicionar el 50%. Eso sería 0.49. Entonces 0.98 más 0.49 me da 1.47. Y esa es la tasa publicada en la resolución miscelánea aplicable a los recargos de este año. ¿Ok? Aquí está la explicación y aquí está el cálculo. Por eso es que aplicamos una tasa de 1.47. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la forma en que debo de determinar la tasa de recargos. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Dice aquí, los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos a que se refiere al 67 de este código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales, es decir, cuando la autoridad interviene. De otra forma, 5 años para respetar el periodo de prescripción. Y fíjense esto, cuando seguramente ustedes han presentado una declaración complementaria con cantidad a cargo, pero que en su momento en la normal se hizo un pago, inmediatamente les va a calcular el recargo por la cantidad total, ¿verdad? Pero dice ahí algo, eso es muy interesante, dice también este 21 del código. En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros... Aquí está, siguiente párrafo. Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. ¿Ok? Entonces, esa parte que viene en la declaración complementaria, donde ya me calcula en automático los recargos y la actualización, pero yo considero que no proceden, o incluso si yo sé que el cálculo es menor porque aquí me lo dice, se pagará sobre la diferencia.
el sistema me lo calcula por el total. Entonces yo puedo editarlo, quito esa cantidad y coloco la correcta. Para algo yo hago el cálculo, ¿no? Dice aquí, los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra. Fíjense, mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Ahorita vamos a explicar esta pequeña parte que es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo empezaría a pagar recargos hasta el día en que cometí la infracción o la emisión. ¿A partir de cuándo? Del día 18, porque tengo de plazo hasta el día 17, y aquí me lo dice. Por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Aquí está la explicación. Voy a hacer un ejemplo. Para calcularlo, yo tengo, vamos a suponer que tengo un IVA que pertenece a mayo del 2017, pero no lo pago hasta el día de hoy. Hoy pago ese IVA. ¿Ok? Y es por una cantidad de 134,500 pesos. ¿Ok? Entonces, debí haber pagado y no lo pagué. Ojo, porque también es un delito declarar en ceros, ¿eh? Aquí yo tengo la posibilidad de que la autoridad me sancione. Primero que nada, tengo un adeudo por 134,500 pesos. Dice aquí, fecha que debió pagarse. Si es mayo del 2017, debí pagarlo hasta el día 17 de junio del 2017. Ese es mi mes más antiguo. Aunque el periodo es mayo, mi mes antiguo es junio, porque es el 17 de junio cuando debí pagarlo. ¿Cuándo lo pago? Hoy, 19 de octubre. Y fíjense, es 2017, ¿eh? Junio del 2017 debí pagarlo. Y lo pago hasta hoy, octubre del 2018. Ya se brincó de un año a otra. Entonces, mes más reciente, octubre del 2018. Mes más antiguo, junio del 2017. ¿Qué hago primero? Tomo los índices, mes anterior al más reciente. Si mes más reciente es octubre, el anterior es septiembre de este 2018. Ya tengo el índice publicado, que es 100.9170. Y lo divido entre el índice del mes anterior al más antiguo. Mes más antiguo, que fue 17 de junio, mes anterior al más antiguo, entonces sería mayo, que es precisamente la fecha en que se adeuda, el mes que se adeuda. Y el índice que le corresponde en base al cálculo actual, 94.7254. Hago la división y mi factor de actualización me va a dar 1.0653. Le aplico 1.0653 a los 134,500 y entonces mi impuesto actualizado es de 143,282.85. Ok, esa sería la cantidad actualizada. Ahora voy a calcular los recargos, pero quiero resaltar esta parte. Es que es muy interesante y es muy importante. Dice aquí, primer párrafo del 21. Nuevamente me regreso a este párrafo. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo que se refiere a este párrafo. O sea, actualizado. Aquí nos menciona, sobre los adeudos actualizados. Entonces, ya actualicé mi impuesto de 134,500, actualizado me dan 143,282. Y como me dice que sobre la cantidad actualizada, entonces los recargos van sobre 143,282. ¿Qué hago? Y como hace rato me decía sobre fracciones y demás, ¿cuándo debí pagarlo? El día 17 de junio del 2017. No lo pagué a partir del día 18 de junio del 2017. Comienzo a calcular la tasa de recargos. Y como es en cada mes, entonces, del 18 de junio del 2017 hasta el 17 de julio del 2017, aplico 1.13 de recargos. Del 18 de julio del 2017 al 17 de agosto del 2017, otro 1.13%. Y así me voy actualizando los periodos. Al 17 de septiembre, 1.13.
Al 17 de octubre del 2017, 1.13. Al 17 de noviembre de 2017, 1.13. Al 17 de diciembre del 2017, 1.13. Y a partir del siguiente, que ya sería a partir del 2018, o sea, 17 de enero del 2018, 1.47. A febrero del 2018, otro 1.47. Y así voy incrementando las tasas hasta que llegue al periodo. Dice que lo pagué hoy, 19 de octubre. Y este día está entre el periodo del 18 de octubre del 2018 y el 17 de noviembre del 2018. ¿Sí? Entonces, todavía causa en este mes. Sumo mis tasas, las que corresponden a 2017 de 1.13 y las que aplican a partir del 2018 de 1.47, y la suma me va a dar 22.95. Ese sería mi tasa de recargos aplicable. Entonces a mi cantidad actualizada de 143.282.85 le aplico la tasa de 22.95% y me va a dar 32.883.41 pesos. Ahí está mis recargos. Entonces ya tengo, al final veo mi papel de trabajo y voy a tener impuesto por 134.500, cantidad histórica. La actualización para llegar a los 143.000 y fracción fueron 8.782.85, más la tasa de recargos, o los recargos más bien ya determinados, de 32.883 pesos, y al final voy a tener 176.166.26 pesos. Es lo que entonces adeudo por no haber pagado en junio del 2017 los 134.500 pesos. O sea, salió caro, es una cantidad muy grande. Un total incrementado de 41.666 pesos. O sea, salió caro el financiamiento. ¿Ok? Ahora, el caso de un pago en el cual no haya declarado en cero, haya pagado lo que me alcanzo. Fíjense que yo he tenido este caso, en una empresa que apenas tenía dinero, si es de alta solvencia, no sé por qué lo hacían así, pero pagaban lo que querían y después con más tiempo pagaban la cantidad real, pero con actualización y recargos, y yo creo que no vale la pena. Digo, ¿para qué financiarte si a final de cuentas sí vas a tener el dinero? Híjole. Vamos a suponer que igual tengo esos 134.500 que debí pagar en junio del 2017, pero en la normal pagué 85.000 pesos. Por la razón que sea. Calculé mal o no quise pagarlo, pues no pagué todo. Ok, entonces, cantidad causada, presento la declaración con los cálculos reales de 134.500. Es el adeudo, ¿no? Y en una parte me va a pedir cantidad pagada en la declaración normal o en anterior, la última pagada. Entonces yo pongo los 85.000 pesos y me va a poner cantidad a pagar, que son los 49.500. Eso es lo que yo tengo que actualizar y calcularle los recargos. El sistema me va a calcular actualización y recargos en automático por el total, por 134.500. Sin embargo, como yo ya hice un pago, puedo disminuirle la cantidad pagada y calcular recargos y actualización sobre la diferencia. Porque el código me lo dice, ya no es que yo lo quiera hacer así. ¿Ok? Dice entonces 49.500 por diferencia. Igual, aplico la actualización, el factor de actualización de 1.653. Me va a dar 52.732.35. Y a esa cantidad ya actualizada, obviamente, le aplico la misma tasa de recargos de 22.95% y el importe de recargos van a ser 12.102.07. Ahora tomo el impuesto que debí pagar, o la diferencia que me falta, 49.500,
más la actualización de 3232.35, más los recargos de 12.102.07 y me va a dar un monto a pagar de 64.834.42 pesos. Entonces aquí mi financiamiento me costó un total de 15.334.42 pesos. Es lo que debí pagar por financiarme, por no pagar a tiempo. Ok, pues bien, eso sería lo referente a la actualización y los recargos. Entonces, aquí es muy importante conocer todo esto, ¿eh? También es importante que entendamos en qué momento podemos ser sujetos a una sanción por parte de la autoridad. Si realmente tenemos los recursos, pues no hay necesidad de financiarse de esta manera, por sale caro. Finalmente es dinero que se paga, que no regresa y no hay por qué pagar el dinero que finalmente va a ser nuestro, ¿no? Ok. Y por parte de la autoridad, también la autoridad nos tiene que pagar, si es que se trata de devoluciones, pues la cantidad actualizada, obviamente sin recargos, pero me va a pagar los intereses, ellos llaman intereses. Ok, pues bien, de mi parte sería todo, les agradezco todo, gracias por escucharme y nos escucharemos en una próxima transmisión, próximo viernes a la misma hora, 8 de la